Buenos días, en el presente video vamos a hacer un acercamiento a la lengua y a la cultura de la comunidad indígena Huitoto. Contenido. Introducción a la cultura Huitoto por Freddy Jiménez. Características lingüísticas por Fabiana Morillo. Situación sociolingüística por Catalina Angarita. Componente social por Rubén Mora. Y reflexión por Angie Torres. Demografía y ubicación. Para el censo del año 2005 hay 6.444 personas pertenecientes al pueblo Huitoto. El 50,7% son hombres, 3.267 personas, y el 49,3% son mujeres, 3.177 personas. Están ubicados en su mayoría en el Amazonas con un 57,8% de la población, Putumayo 21,2% y Caquetá 10,8%. Ellos se encuentran principalmente ubicados en el Amazonas, en el pueblo de La Chorrera, con 1.159. Le sigue Putumayo, el pueblo de Leguizamón, con 1.144. Y como datos curiosos, en Bogotá se encuentran 278 personas pertenecientes a la etnia Huitoto, y en el resto del país 515 personas. En el municipio del Amazonas se encuentran ubicados entre los ríos Caquetá, Putumayo, Igara, Paraná y Cara, Paraná, y llegan a las fronteras con el Perú, y una parte de ellos habita este país. En el Putumayo están ubicados en el curso medio del río Putumayo, y en el Caquetá se encuentran sobre el río Caquetá. Son afines a los grupos Oicana y Muinane. Entre ellos mismos hay una subdivisión, que es la gente Murui o gente del occidente, o la gente Muinane o gente del oriente. Para ellos los lugares se dividen en tres: los prohibidos, que son aquellos que no se pueden ocupar bajo ninguna situación, son los lugares donde habitaban los antiguos; los lugares encantados, que son aquellos que se pueden emplear pero haciendo un sacrificio o un pagamento; y los lugares comunales, que es donde habita como tal el pueblo Huitoto. A nivel histórico, el pueblo Huitoto tuvo contacto con misiones dominicas y jesuitas, pero hasta el siglo XIX, por factores geográficos y económicos, se volvió a dar un contacto cuando llegó la Casa Arana con la extracción de caucho, y obligó a estos pueblos a esconderse y a moverse dentro de la selva. Y después se vieron involucrados durante el conflicto colombo-peruano, que en parte fue originado por el caucho. Luego, en 1988, se funda el Resguardo Previo Putumayo. Para ellos, este resguardo les permite obtener memoria histórica sobre los hechos ocurridos en la Casa Arana y una forma de hacerse sentir. Dentro de su cosmogonía, todos los pueblos étnicos se encontraban debajo de la tierra, pero ellos emergieron de un orificio en la chorrera. Para ellos, Momo escogió este lugar para que ellos emergieran, porque ahí la tierra respiraba. A nivel económico, ellos cultivan la yuca amarga y dulce, el ñame, el ají, la coca, el chontaduro, el aguacate, el caimo, el umarí, el maíz, el plátano, el tabaco y el maní. Tanto el caimo como el umarí son plantas y se emplean también con el fin de hacer extracción de pulpa de fruta y hacer jugos. La coca no es solo una planta, también hace parte de la cosmogonía de la comunidad Huitoto. Es empleada en el mambeo por los hombres de la comunidad. Ellos no solamente se dedican al cultivo, también practican la caza de hormigas, larvas, gusanos mojojoy, la pesca de algunas especies nativas, la recolección de frutos silvestres como el caimo y el umarí, y la recolección de miel de abejas. Ellos están representados políticamente por el Liaima, que es el jefe del pueblo, o de una forma más castiza, es el cacique de la tribu, y el Atsikash. El Atsikash, traducido, significa Asociación Zonal de Cabildos y Autoridades Tradicionales de la Chorrera. Es el órgano que lo representa frente a otros grupos étnicos, o también cuando quieren interrelacionarse con el Estado. Ahora vamos a mencionar algunas características de la lengua Huitoto. La fuente usada para esta sección son los estudios realizados por el Instituto Caro y Cuervo y por el etnólogo alemán Preuss, quienes se enfocaron en los dialectos Bue y Mica, de los cuales se hablará más adelante, ya que estos son los que presentan una mayor semejanza. En cuanto a su fonología, se podría decir que la estructura fonológica del Huitoto es sencilla,
debido a que posee un repertorio reducido tanto de vocales como de consonantes. En el siguiente cuadro de fonemas vocálicos podemos observar que existen 6 elementos organizados en una posición entre la localización y el grado de apertura de la lengua. Con respecto a la variación alofónica, esta solo se da en algunas vocales, generalmente las altas, en palabras que se encuentran constituidas por secuencias relativamente largas de fonemas vocálicos, es decir, cuando la palabra se encuentra constituida por diptongos o triptongos. En este caso, alguna de las vocales de esta serie se pronuncia como semivocal para facilitar su pronunciación. Podemos observar en esta imagen las diferencias entre la realización de cada vocal con relación a los criterios anteriormente mencionados. En el siguiente cuadro de fonemas consonánticos podemos observar que el huitoto posee 17 consonantes, las cuales se encuentran organizadas en una posición entre punto de articulación y modo de articulación. Una característica a resaltar es que la consonante oclusiva alveolar sorda y la consonante velar sorda se realizan como germinadas cuando se encuentran en posición postónica. Sin embargo, la diferencia entre la realización simple y la germinada de estos fonemas no tiene ningún valor distintivo. Dos diferencias entre dialectos son que, en primer lugar, el nípode solo posee la fricativa glotal, y en segundo lugar, el nípode y el minica poseen una consonante nasal extra que es la nasal velar. La estructura silábica del huitoto se resume al esquema consonante, entre paréntesis, ya que ésta puede estar o no presente en la sílaba, y vocal, donde podemos encontrar una sola vocal, un diptongo o un triptongo. Dentro de la oración, el orden predominante de los constituyentes es sujeto, objeto, verbo. Cabe destacar que, de acuerdo al trabajo de Patiño Rosselli, el huitoto presenta 3 subclases funcionales básicas de oraciones. En primer lugar, la interrogativa, la cual a su vez está dividida en interrogativa parcial, que posee términos interrogativos como los que se encuentran representados en la diapositiva, y en interrogativa absoluta, la cual no posee términos interrogativos y se diferencia de las declarativas en cuanto a su entonación. En segundo lugar está la subclase exhortativa, la cual presenta un verbo en imperativo, y en tercer lugar la declarativa, cuya forma verbal es la voz pasiva. Esta subclase, al igual que la interrogativa absoluta, presenta una entonación descendiente al final. En cuanto a la estructura gramatical del huitoto, se pueden mencionar a grandes rasgos las siguientes características. En primer lugar, la estructura morfológica de la lengua es de tipo aglucinante, es decir, no posee preposiciones, sino al contrario, posposición. La formación de palabras por composición es sumamente frecuente e importante. Además, el verbo se destaca entre las demás clases léxicas por su complejidad morfológica, ya que éste puede poseer el mayor contenido de información. El verbo está formado por una raíz, seguida de un verbalizador o un sufijo que puede expresar marca de voz pasiva, modo imperativo, aspecto imperfectivo o perfectivo, tiempo presente, pasado o infinitivo, y que está seguido a su vez por un sufijo que indica persona. Respecto al sustantivo, este presenta los siguientes tipos morfológicos. Por un lado están los sustantivos no compuestos que constan de un lexema, el cual puede o no estar seguido de un sufijo que exprese género, tamaño, número o un sufijo clasificador, es decir, un morfema que indique forma, textura, masa, entre otros. Y por otro lado están los sustantivos compuestos, que se refieren a la unión de dos palabras que pertenecen a clases léxicas diferentes, donde alguna o ambas palabras puede sufrir una abreviación. De esta manera, el sustantivo puede estar formado, por ejemplo, a partir de una marca de función sintáctica, la cual puede ir expresada como sujeto, objeto directo e indirecto o por marcas de carácter espacial, como las que se representan en la tabla. Por último, presentamos algunos otros ejemplos de sustantivos compuestos formados a partir de otras clases léxicas como demostrativo, interrogativo, adjetivo, un numeral o a partir de verbos. En Colombia existen 4 dialectos de la lengua huitoto: el mica, el bue, el minica y el nípode. El mica y el bue se hablan principalmente en el corregimiento del Encanto, que se encuentra en el departamento del Amazonas en la frontera colombo-peruana. El minica se habla en el corregimiento de La Chorrera, en el Alto Río Igara-Paraná y a orillas de los ríos Caquetá y Putumayo en el Amazonas.
y el nípoe se habla en el Caquetá Medio en la frontera colombo-peruana, en Araraquara. En lo que se refiere a la situación sociolingüística de la lengua, cabe mencionar que según el censo del DANE del 2005, con respecto al número de hablantes de la lengua nativa del pueblo huitoto, se reportó solamente un 46.3% de hablantes. Esto equivale a 2.982 personas sobre el total poblacional. Además, actualmente en las comunidades el bilingüismo huitoto-español es la norma y la transmisión generacional ya no es una tradición ancestral. Otro dato es que la lengua huitoto cuenta con un alfabeto y con diverso material religioso, incluida la Biblia traducida a esta lengua. Esto como resultado de las labores realizadas por el Instituto Lingüístico de Verano. Además de esto, existe la documentación de mitos, cuentos y cantos tradicionales. En el corregimiento del encanto, la transmisión intergeneracional no proviene del hogar. Los niños permanecen la mayor parte del tiempo en el jardín infantil, donde no se habla huitoto sino español. La lengua nativa se usa en muy pocos espacios sociales y comunitarios. Sin embargo, se la utiliza con frecuencia al ejercer actividades como la chagra, la pesca y la caza. La chagra es un espacio dispuesto por las comunidades indígenas para cultivar. En el corregimiento de La Chorrera, en el Amazonas, según apreciaciones de la misma comunidad, un 80% de la población huitoto que habita esta zona ya ha dejado de hablar su lengua ancestral, tan solo la entiende y usa el español. Además, se ha presentado una aculturación, especialmente en los jóvenes, debido a la influencia de las tecnologías, y sus intereses se han visto influenciados por la cultura occidental. Otro factor que ha influido en la pérdida de la lengua en esta zona son los matrimonios o alianzas matrimoniales con personas pertenecientes a otros pueblos indígenas como ocaínas, boras o incluso mestizos. El español, al ser la lengua más generalizada y prevaleciente en el hogar, se convierte en la principal, dejando de lado el huitoto. A pesar de todo, todavía existe una actitud positiva con respecto a la lengua y en la secundaria y en la primaria muchos profesores la usan y la enseñan. Finalmente, en Araraquara, en el Caquetá Medio, la lengua se usa en el hogar, en las reuniones y en las fiestas tradicionales. Existe una actitud positiva con respecto a esta, ya que es considerada un elemento primordial para la conservación de la identidad y la cultura. Además, el uso de la lengua no se ha visto muy afectado por las nuevas tecnologías, ya que se encuentran en una zona que es muy remota y de difícil acceso. La comunidad Huitoto en esta zona comparte territorio con los pueblos Andoque y Huinane, con los cuales deben comunicarse por medio principalmente del español. Además de estas poblaciones, un número importante de indígenas huitotos se han trasladado a ciudades grandes como Bogotá, donde, por ejemplo, establecieron una maloca dentro de los predios del jardín botánico, en la cual se hacen encuentros y se recrean tradiciones ancestrales. Como pudimos darnos cuenta, en los pueblos huitoto existen varias situaciones de bilingüismo, especialmente pasivo por parte de los jóvenes, quienes hablan español y entienden la lengua nativa, sin embargo, no están interesados en aprenderla. Además, se presentan situaciones especialmente de diglosia en las cuales el español es la lengua dominante y el uso de la lengua vernácula se ve restringido al hogar y a situaciones de baja formalidad. Saludos. Mi primer tema a exponer se llama Contrato ético con la naturaleza. La fuente para exponer este tema es un libro de maestría de estudios amazónicos denominado Un río de saber, investigaciones amazónicas. Las comunidades habitantes en la Amazonía, incluyendo la comunidad indígena Huitoto, tienen diferentes contratos éticos con la naturaleza y el uso que le dan a la misma, con el objetivo de lograr un estado de equilibrio en el cual ni el ser humano ni la naturaleza se vean afectados por las acciones de cada uno. Si nos remontamos a la historia, la necesidad de investigar el uso indígena de la naturaleza se propuso a partir de la época de la antigüedad, cuando Aristóteles empieza a denominar filósofos de la naturaleza a ciertas personas que investigan a la naturaleza pero como un simple objeto de estudio, el cual no tiene sentimientos ni intenciones. Para hacer una comparación con la perspectiva indígena, se hace un estudio en el cual se encuentra que en las perspectivas de las comunidades indígenas, la naturaleza no es simplemente un objeto de estudio que se puede explotar para ganar capital, sino que es aquel beneficio el cual genera vida al ser humano al ser alimento del mismo. Y para su uso hay que buscar el equilibrio en el cual no haya afección en ambas partes, ni en la naturaleza ni en el ser humano. Mi segundo tema
a exponer estrategias para la obtención de alimentos de la población indígena Huitoto. La caza y la pesca, el trabajo en la chagra y la autoproducción de alimentos para el consumo y la venta constituyen las principales estrategias para la obtención de alimentos de las familias que viven en la comunidad. Los alimentos de la chagra y el monte, además de contribuir directamente a la satisfacción de las necesidades alimentarias de las familias, permite la generación de ingresos económicos, puesto que parte de estos productos son vendidos tanto en la comunidad como en el casco urbano de Leticia. Es esto lo que protege la seguridad alimentaria y nutricional de estas familias indígenas y ofrece mayor autonomía alimentaria al permitir mayor poder de decisión en cuanto al tipo y cantidad de alimentos que se adquieren y consumen en la comunidad. Mi siguiente tema para exponer es muerte lenta. El pueblo Huitoto acorralado por el mercurio. La fuente que utilizo es un especial de la revista Semana. En la zona del Amazonas, grandes industrias generan una explotación masiva de caucho, y para hacerlo se ayudan del mercurio. El problema está en el uso irresponsable por parte de las industrias del mercurio, ya que tiran mercurio a los ríos los cuales cumplen necesidades básicas de los pueblos indígenas aledaños. Este problema social afecta a la comunidad indígena Huitoto, en la cual ha dejado secuelas de grave implicación, como niños que nacen con deformidades, síndrome de Down y problemas en las complicaciones durante el embarazo de las mujeres. El pescado es un animal afectado por el mercurio, por lo cual la comunidad indígena Huitoto tristemente ha pensado cambiar su dieta, afectando directamente a su modo de vivir y cultura. El siguiente tema a exponer es el conflicto armado. A muchas comunidades indígenas, incluyendo la comunidad de Huitoto, el conflicto armado del país los ha lastimado en diferentes componentes de la parte social, por ejemplo, la pérdida de su territorio. Esto se produce gracias a la búsqueda del control del territorio por parte de los grupos ilegales presentes en la Amazonía, entre los cuales han estado guerrillas y el paramilitarismo. Estos grupos han producido el desplazamiento de las comunidades indígenas hacia la zona urbana, en donde por la falta de apoyo gubernamental, la cultura pierde sus tradiciones para la adaptación a la vida en la ciudad. Para iniciar la reflexión, es importante pensar el por qué esta comunidad indígena ha empezado a perder su lengua materna y, como vimos en la presentación, ha empezado a hablar el español. ¿Qué sentirá un niño? ¿Por qué un niño decide dejar de hablar la lengua de su madre y empezar a comunicarse en otra lengua? ¿Y por qué pensar que la pérdida de esta lengua es importante? ¿Qué guarda detrás? ¿Qué secretos? ¿Qué conocimientos? ¿Qué cosas intraducibles se han quedado en el olvido o se han perdido cuando el niño decide no hablar la lengua de su comunidad? ¿Qué entendemos por lengua? Lengua es un lazo. Lengua es también la unión de la comunidad. Es lo que hace al indígena indígena. Lo dirían las personas del Cauca. La lengua guarda detrás sabiduría y guarda cosmovisión, pero no solo eso, también guarda espiritualidad e historia. Historia que no se puede contar en español. Historia que solo se guarda en las formas de expresarse, en la lengua de cada indígena, y en este caso de los Huitoto, que poco a poco han perdido
lo que los unía y por eso se están extinguiendo. ¿Y cuál debería ser el apoyo del gobierno en economía, en educación? ¿Pero educación de qué tipo? ¿En qué manera? ¿Queremos volverlos españoles o que vayan todos a las capitales a trabajar? El indígena guarda una relación más cercana con la naturaleza. La malicia indígena, dada por la misma naturaleza al hombre, al de piel morena, al que entre el monte cultiva y se llena las manos de tierra. Perder una lengua indígena es perder conocimientos, es perder formas de ver la vida, es perder incluso a las personas, las formas de ver al otro. Las comunidades indígenas y su antigüedad nos podrían revelar la verdadera historia de Colombia y cómo era esta antes de ser conquistada.